Bueno, bienvenidos a la clase de moldeo por colada por casting. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que sería el moldeo de acrílico, tanto en régimen continuo como en molde. Luego el casting o colada de films y finalmente el casting o colada de nylon. ¿Qué es el casting? El casting en realidad es un término que proviene del inglés que se suele utilizar cuando uno moldea por colada acero o hierro fundido. De ese concepto de alguna manera se extiende a la parte de los polímeros en los cuales uno realiza una mezcla generalmente de monómeros que finalmente van a dar lugar al proceso de polimerización y esa mezcla fluida se vierte en un molde para darle la forma final. Así que, yendo a la definición, el moldeo por colada consiste en el vertido del material plástico al estado líquido para posteriormente dar el proceso de polimerización o incluso reticulación. Es el proceso más utilizado en la industria del acrílico, por el cual se obtienen piezas, planchas, que luego pueden ser eventualmente postprocesadas e incluso pegadas. Se distinguen dos tipos de proceso, la colada en continuo y la colada en molde. Quizás el más común sea la colada en molde porque es una técnica bastante simple de implementar a nivel de laboratorio, a nivel industrial, de pequeña industria. Pero también es importante mencionar que a nivel mundial hay no muchas, pero alguna decena de empresas que se dedican a la obtención de este proceso de colada de acrílico, pero en régimen continuo. La colada entonces, vamos a partir principalmente del monómero, que en el caso del acrílico es el metilmetacrilato, para justamente dar lugar al proceso de polimerización. Esto se le agregan catalizadores y aditivos. El proceso va a dar lugar al, proceso, al fenómeno de polimerización, pero nunca se consigue llegar a un 100%, eso es un valor teórico. En algunos casos resulta bastante conveniente cortar la polimerización algunas etapas antes. De esta forma queda monómero sin polimerizar y ese monómero cumple un rol bastante amplio, por ejemplo plastifica el material, hace que el mismo sea resistente al impacto, que eventualmente tenga determinadas características elásticas e incluso eventualmente se puede llegar, gracias a este monómero que queda libre, libre es que no esté en solución obviamente, sino que está diluido, que está disuelto en la matriz del polímero, para las características adhesivas que antes comentábamos. Para contribuir al reticulado, de alguna manera darle estabilidad mecánica a este sistema, es posible agregar en la formulación hasta un 0,5% de dimetacrilato que establece uniones intercadena como vimos en la primera clase. Y ahí, para simplemente repasar, mostrarles la molécula del metacrilato de metilo, que es el monómero para este tipo de proceso. En el proceso continuo, no lo voy a detallar en demasía, simplemente decirles que la idea detrás de este proceso es realizar la mezcla, en la cual se vierte en un sistema de bandejas muy pulidas de acero, en el cual la muestra del monómero ingresa y comienza a reticular, principalmente en dos regímenes de temperatura, una temperatura T1, que es la que se da la polimerización primaria, alcanzando el 95% de avance de reacción, y luego una segunda etapa a una temperatura más alta, donde se da la etapa cúlmine de la polimerización, que ya les dije que no necesariamente implica que termine al 99%, puede quedar un porcentaje aún menor, que de alguna manera favorecería más monómero libre para lograr la plasticidad del mismo. Y bueno, lo importante de esto es que se obtiene en régimen continuo, la economía de escala es bastante conveniente, obviamente, y se logran espesores no muy pequeños, pero bastante uniformes en su espesor, ¿tá? Que irían en este caso de 0,3 a 1,2 centímetros. Así que aquí, gracias a la aplicación de calor en estas rampas y de la mezcla del monómero, es que finalmente tenemos como resultado final las planchas
moldeadas por colada. En el caso del moldeo, de la polimerización en molde, lo que uno tiene es el molde donde cual obviamente desea realizar la mezcla. Se suele utilizar placas de vidrio pulido, o sea, ahí obviamente se abarata bastante las características del molde, del material y el trabajo que se tiene que hacer. Se suele lograr espesores que van de 0,3 a 10 centímetros, son espesores bastante más grandes. Y bueno, ahí se realiza la mezcla y se da el proceso de reticulación, que puede llegar a alcanzar los 95 grados Celsius. Los tiempos de reticulado, como ven allí, van de 12 a 16 horas, son bastante importantes. Pero lo bueno, como decíamos al principio, es que uno puede lograr obtener todo tipo de formas con distintas características de acabado y demás. Aplicaciones, bueno, muy diversas, principalmente en el ámbito de aplicaciones ópticas. Planchas transparentes, que pueden ser eventualmente opacas, pero principalmente transparentes, como decía hoy. Se utiliza mucho en peceras, en spas, en algunos casos, en algunos, por ejemplo, Disney World o algún tipo de estos centros internacionales en los que uno puede adentrarse dentro de una piscina o dentro de un determinado entorno acuático para ver peces y demás. Cuando se generan canales internos, donde uno va pasando en el interior, digamos, de uno de estos lugares bastante visitados por la población, que uno ve que tiene algo similar a un cristal que nos separa del lago, del líquido. Ese tipo de material no es vidrio, porque si fuese vidrio tendría que tener un espesor bastante más importante. El material vitrio obviamente va a absorber, eso le estaría otorgando una reducción importante en la transparencia del mismo, y por tanto, tratando de buscar el espesor óptimo, no sería desde el punto de vista económico viable. Es ahí donde el acrílico de alguna manera se hace un lugar importante, tiene un buen desempeño mecánico, se puede trabajar con espesores importantes sin perder la calidad óptica, ¿tá? Así que ese es uno de los grandes aplicaciones de este tipo de materiales. El efecto cemento-solvente, como les comentaba con anterioridad, dado que las placas no consiguen tener un 100% polimerización, se tiene una culminación que va del entorno del 95 al 99%. Uno lo que puede hacer uso es el efecto cemento-solvente. Uno pone en contacto las planchas con un solvente que puede ser, como vemos aquí, cloruro de metileno, cloroformo, tolueno, ácido acético, acetona, algunos más recomendados que otros, ¿no? Por los posibles efectos cancerígenos que pueden llegar a desarrollar. Uno entra en contacto el solvente con la plancha y luego aplica presión y las pone en contacto. Como resultado de ese proceso, finalmente vamos a tener la migración del monómero en la región interfacial y finalmente logrando el efecto adhesivo, haciendo que el dispositivo sea una única pieza al final. Eso, como les digo, a nivel casero o a nivel de pequeña industria es algo bastante utilizado. Y bueno, siguiendo en el ramo de las aplicaciones en óptica, la iluminación de exteriores, la cartelería, muchas veces se hace justamente con acrílico. Bien, vamos a pasar ahora a lo que se conoce como colada de films. La colada de films es un proceso continuo, donde básicamente lo que buscamos es fundir, extrudar un material termoplástico que posteriormente alimenta un rodillo refrigerado, que obviamente permite solidificar la pieza, controlar su espesor, y bueno, finalmente se dará un proceso de enrollado y traslado para procesos de bobinado y almacenamiento. Es el mayor uso de los films para ser utilizado en industrias de laminado, imprenta y embalaje. Es un proceso a escala, de vuelta volvemos al mismo concepto que venimos desarrollando desde las primeras clases. El trabajo y la producción de plástico se basa en economía de escala. Los costos de producción de alguna manera llegan a su punto de equilibrio en la medida de que estos regímenes sean continuos, no en pequeñas escalas o incluso en batch, ¿tá? Por tanto, estos procesos son viables
en la medida de que operen, por ejemplo, en condiciones de producción de 300 metros por minuto y con espesores que no sean inferiores a 2.5 metros. Estos son cifras obviamente mundiales. Estos valores obviamente pueden cambiar y las realidades de cada uno de los países pueden ser diferentes, pero para que se haga una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de un régimen continuo. No es producir unos pocos metros y cortar, sino que justamente bastantes metros se deben producir por unidad de tiempo para que la economía sea favorable desde el punto de vista económico. Bien, los polímeros, termoplásticos ellos, polipropileno, polietileno, nylon, polietileno y poliestireno. Una característica importante, y ya con el propósito de adentrarnos en las comparaciones que se pueden dar entre distintos procesos, recuerden que nuestro moldeo por soplado nos permitía generar nosotros un tubo, un globo de geometría tubular, con la acción de una presión interna por un soplado. Nosotros de alguna manera aumentábamos el diámetro de este sistema, por tanto, de alguna manera nosotros estaríamos favoreciendo esta disposición, si representamos en el rojo las cadenas de los polímeros, que como consecuencia de esa tensión radial, las cadenas se orienten de forma perpendicular a la disposición y el movimiento en flujo de disposición vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que las fibras se orientan distinto, las cadenas del polímero se orientan distinto en función de la evolución de la línea de producción. En el caso del moldeo por colada, lo que estamos teniendo acá es la producción, por ejemplo, a través de una extrusora, una boquilla que produce el material extrudado entra en contacto con un cilindro que lo va a refrigerar y eventualmente lo va a poder estirar, pero esa lámina va a tener cadenas que ahora se van a orientar a lo largo de esta dirección. ¿Por qué? Porque eventualmente por el giro de este cilindro, el film se va a poder estirar a lo largo de la dirección de producción del mismo. Claramente la orientación en esta geometría es diferente respecto de esta otra y le va a conferir propiedades mecánicas que son diferentes. Así que, como decíamos aquí, el soplado produce una orientación biaxial y por otro lado, en el caso de la polimerización, del moldeo por colada de films, produce únicamente orientación unidimensional, por ende uniaxial. Acá tenemos un esquema del proceso, acá tenemos las extrusoras, una o más, que de alguna manera alimentan el rodillo principal que está dispuesto en esta región, y luego tenemos todo otro sistema de bobinas que se encargan de estirar y finalmente disponer el material para su uso. El sistema es bastante simple, acá tenemos un detalle un poco más preciso, tenemos la extrusora y la boquilla, estamos viendo la lámina en una disposición lateral. Si uno lo viera de frente, tendríamos obviamente que el cabezal de la extrusora tener esta disposición y la producción de la lámina a lo largo de esta dirección. Estamos viendo de forma lateral, en este caso, la línea de producción con la boquilla. Los cilindros refrigerados, que comúnmente se refrigeran con agua, ¿sí? Y bueno, a veces con diferentes velocidades de giro se consigue estirar el material para llegar a la finura adecuada. Y después todo el sistema de rodillos que finalmente nos lleva a la bobina de almacenamiento a disposición. Un detalle no menor es que de alguna manera la clave de este asunto es la puesta en contacto del polímero recién extrudado con el cilindro de refrigeración. Ese proceso muchas veces se logra mediante el uso de lo que se denomina como cuchillo de aire, que en realidad es un flujo de aire no muy fuerte que empuja la lámina para que entre en contacto con el rodillo. Es clave el control acerca de ese acercamiento, ya que eso de alguna manera va a regular las características texturales del laminado. Colada de nylon. El nylon en realidad es uno de los polímeros que de alguna manera podemos de alguna forma disponerlos de forma fluida, sin necesidad de pensar en una extrusión, y a diferencia del caso anterior. En este caso,
La colada del monómero de nylon es lo que nos permite obtener lo que se conoce como nylon 6, que se caracteriza por sus muy buenas propiedades mecánicas, alta resistencia a la tensión, a la abrasión y su buena elasticidad. El nylon 6 tiene estas características y se diferencia del conocido nylon 6.6. El nylon 6.6 en realidad resulta del proceso de polimerización a través de estos dos monómeros. Por un lado el ácido adípico y por otro lado la hexametilendiamina, que por un proceso de condensación, obviamente, vamos a liberar agua y la formación del enlace amida, como estamos viendo acá. Tenemos aquí. Y bueno, de alguna manera, si bien el nylon 6, como vamos a ver un poquito más adelante, tiene una estructura similar al nylon 6.6, se diferencian en algunas propiedades como las que nombrábamos con anterioridad. Nos está de más decir que el nylon 6.6 es una patente de DuPont, que fue justamente el primero en comercializarlo. Así que bueno, el moldeo por colada permite obtener un polímero de mayor cristalinidad y peso molecular, lo que se traduce en todas estas bondades que acabamos de nombrar. El nylon 6, por otra parte, es más sencillo, porque en realidad lo que tenemos aquí es una reacción por apertura de anillo, trabajando con la epsilon caprolactama, que es muy interesante porque la caprolactama uno la puede comprar en formato de escama, flake, sólido a granel o incluso al estado líquido. Uno puede justamente hacer las mezclas con los catalizadores adecuados para darle lugar a la polimerización aniónica in situ con reacción de apertura de anillo, que es lo que nos permite obtener este tipo de unidad de repetición. Es similar al caso anterior, pero de alguna manera es bastante más sencillo a la hora de trabajar, obviamente con los reactivos. Se usan temperaturas que se acercan a los 200 grados para poder dar lugar a este proceso. Son procesos, como verán, bastante exotérmicos. Aplicaciones. Bueno, el nylon es básicamente el material plástico que uno ve en las cuerdas de alto desempeño, no solamente por sus bondades mecánicas, como acabamos de hablar, sino también por su vida útil. Es un material que ofrece un módulo de elasticidad muy importante a un peso muy bajo, lo cual obviamente tiene un sinnúmero de aplicaciones. Es un polímero de alto impacto, o sea que resiste los golpes, es duro, es resistente y se utiliza mucho, por ejemplo, en cintas transportadoras de aeropuerto, industriales y demás. Así que por este lado estaríamos culminando la descripción de los moldeos